Buenos días a todos. Continuando con nuestra temática de tecnología de materiales, vamos a empezar sobre tratamientos térmicos. Posteriormente ustedes hicieron un trabajo sobre tratamientos térmicos. Vamos a verlo ahora a profundidad y detenidamente para que este concepto pues nos quede muy claro. Eh, Parte del estudio de la tecnología de materiales está ligado con los tratamientos térmicos. ¿Cómo podemos modificar las propiedades de un metal para lograr un buen desempeño en una determinada aplicación? ¿Cómo podemos maximizar las propiedades que nos da un material? ¿En qué consisten los tratamientos térmicos? Al modificar la forma en que los aceros al carbono normalmente se calientan y se enfrían, se pueden obtener distintas propiedades. ¿Sí? Podemos mejorar las propiedades que necesitemos. No necesariamente es aumentar una propiedad. Me refiero a lo siguiente, no necesaria todas las veces se hace un tratamiento térmico para ganar dureza. Muchas veces tenemos un material y necesitamos una dureza menor, entonces podemos hacer un tratamiento térmico para disminuir esa dureza. Lo que hacemos con tratamientos térmicos es buscar unas propiedades deseadas de esos metales para una determinada aplicación, para que se ajusten de mejor forma a la aplicación a la cual los vayamos a instalar o en los cuales vaya a trabajar. Entonces un tratamiento térmico es un conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento. Eso es un tratamiento térmico, calentar y enfriar bajo unas condiciones controladas, normalmente de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad y presión. Uno encuentra muchos videos artesanales donde un proceso de temple simplemente muestran que cogen un metal y lo introducen en un líquido frío, normalmente agua, lo dejan un tiempo, lo sacan y ya queda templado. En la práctica y en procesos controlados, procesos estandarizados, no es así de fácil. Si vamos a hacer una herramienta artesanal como una barra, una hacha, pues nos puede funcionar porque no necesitamos unos requerimientos exactos. Pero en una pieza donde necesitamos una dureza determinada, exacta, ¿sí? En un rango muy pequeño, digamos, un ejemplo, entre 55 y 56 Rowell C o 40 y 41 Brinels, necesitamos una ductilidad también determinada, ya no lo podemos hacer el tratamiento térmico de una forma tan folclórica. Ya esa temperatura a la cual lo vamos a calentar debe ser controlada, debe ser a tantos grados centígrados en tal rango, el enfriamiento va a ser en un horno en un tiempo controlado, ¿sí? Vamos a enfriar ese material a temperatura ambiente en 1 hora, 2 horas, dependiendo del diseño. La presión también debe ser controlada, ¿sí? Aunque normalmente se trabaja con presión atmosférica, y la velocidad de enfriamiento. Entonces, en esto consiste la ciencia de los tratamientos térmicos, en coger estas variables y controlarlas para obtener unas propiedades deseadas. Cuando ustedes van a mandar templar una pieza, hay que llevar dos datos principalmente, la composición del material y la dureza a la cual ustedes quieren que quede el material. En base a esa dureza, el que trabaja con tratamientos térmicos tiene unas curvas definidas, que las vamos a ver más adelante, en las cuales ellos van a saber si se necesita tal dureza, vamos a calentar el material a tal temperatura durante cierto tiempo y le hacemos un enfriamiento controlado en cierto tiempo para obtener esa dureza o ese rango de dureza que es la que nos va a servir. ¿Qué propiedades mecánicas son las que cambiamos con los tratamientos térmicos? Normalmente
son estas 5. Resistencia al desgaste. ¿Qué es resistencia al desgaste? Es la resistencia que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto, en fricción con otro material. Cuando hay dos materiales en contacto, que hay fricción entre ellos, entonces la resistencia a ese desgaste es cuánto me resiste ese material, cuánto me resiste ese material a ese desgaste, cuánto va a ser el desgaste de ese material, qué tan rápido, cuál es la tasa de desgaste que me va a presentar ese material. Entonces un material entre mayor resistencia tenga al desgaste, pues va a durar mucho más. Normalmente cuando se diseñan dos elementos que van a estar en contacto, normalmente se deja un elemento como fusible. Ahí es donde nos aparecen los bujes o casquetes. Los motores llevan casquetes para evitar contacto metal con metal. Los casquetes normalmente son en bronce con una capa de Babbitt. Babbitt es una capa que es la que se va a desgastar. Es una capa blanda que es la que está diseñada para desgastarse, para que este casquete nos sirva como fusible, ¿sí? Porque si no fuera así, entonces nuestra bancada se nos va a desgastar o el eje se va a desgastar y los costos van a ser muy grandes. Entonces tenemos un eje que tiene una alta resistencia al desgaste y tenemos un cojinete que tiene una baja resistencia al desgaste, que va a ser el consumible. Hay técnicas como el muestreo de aceite, monitoreo y análisis de aceite, en la cual lo normal es que encontremos partículas de Babbitt, pero cuando ya encontramos partículas de bronce, ya quiere decir que el Babbitt se ha desgastado y que ya se está consumiendo el bronce, entonces es hora de cambiar los casquetes. Tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Es la capacidad que tiene un material de absorber energía sin producir fisuras. ¿Qué tanta energía me puede absorber un material sin que se fisure? O viéndolo de otra forma, la cantidad de energía que necesitamos imprimirle a un material para que sufra un daño. Cuando hablamos de diseño de máquinas, no importa, es el concepto de la capacidad del material para que no obtenga fisuras o daños permanentes. Maquinabilidad, ¿sí? Es la facilidad que posee un material de permitir el proceso de mecanizado por arranque de viruta. ¿Qué tan fácil se deja maquinar? La dureza es la resistencia de un material a dejarse penetrar por otro material. De esto ya hemos trabajado. Tenemos 3 escalas principales: Brinell, Rowells y Vickers. Para arrancar a hablar de tratamientos térmicos, vamos a definir 2 términos principales. El primero es alotropía. ¿Qué es la alotropía? Es una propiedad que tienen los metales de tener diferentes estructuras de grano con la misma composición química. Cuando vimos el diagrama hierro-carbón, veíamos que con una misma composición, dependiendo los cambios de temperatura, teníamos diferentes estructuras de grano. Teníamos estructuras BCC, FCC, ¿sí? Con la misma composición. Esa es una propiedad que tienen los metales que se llama alotropía. Gracias a esta propiedad es que podemos hacer tratamientos térmicos. Y polimorfismo es la capacidad de algunos metales de presentar distintas estructuras cristalinas. Es una propiedad en la cual el metal puede cambiar su estructura cristalina. La podemos cambiar aplicándole un tratamiento térmico. Gracias a estas 2 propiedades que tienen los metales, gracias a ello podemos realizar tratamientos térmicos: alotropía y polimorfismo. El temple. Tal vez de los tratamientos térmicos, el más utilizado es el temple. ¿En qué consiste el temple? El temple consiste en aumentar
la temperatura del material normalmente por encima de su punto de austerización, el cual es entre 900 y 950 grados centígrados. Entonces llevamos a los metales a temperaturas mayores a 900 grados centígrados. Después de llevarlas a esas temperaturas y hacer un proceso isotérmico es mantenerlo a esa temperatura durante determinado tiempo, lo enfriamos más o menos rápidamente. ¿Por qué más o menos rápidamente? Porque dependiendo la dureza que necesitemos, así va a ser la velocidad de ese enfriamiento. Y ese enfriamiento lo hacemos normalmente en aceite o en agua. ¿Cuál va a ser la diferencia? En agua tenemos un enfriamiento mucho más rápido, pero consecuencia de eso nos van a quedar unos esfuerzos internos o unas tensiones internas grandes. En el aceite el enfriamiento es más lento, pero las tensiones residuales no van a ser tan grandes. Es un proceso más uniforme y controlado. Industrialmente se hace normalmente en aceite. ¿Cuál es la finalidad del temple? Aumentar la dureza y la resistencia del acero. ¿Sí? Dureza y resistencia del acero, eso nos da un temple. Ya dijimos, la dureza es la propiedad de un metal de no dejarse penetrar por otro, y la resistencia está relacionada con los esfuerzos y la deformación que sufre una pieza. Vemos acá en el gráfico, ¿sí?, la zona donde se hace el temple, ya que aparece acá en este recuadro. ¿Qué analizamos acá? Entre menor contenido de carbón es más alta la temperatura a la cual debemos llevarlo, y a mayor temperatura de carbono es más baja la temperatura que tenemos que llevarlos. 2.14% de carbono, ¿sí? Por debajo de esa composición es que podemos hacer nuestros procesos de temple para los aceros. Después de 2.14 ya tenemos son fundiciones. Ya las fundiciones no nos trabajan bien con los temples. Su contenido de carbono es tan alto que ya se logra una gran fragilidad. Entonces normalmente los temples los hacemos en los aceros por debajo de 2.14% de carbono. Entonces, claro, acá para entrar en contexto y tenerlo en la retina. Temple se calienta el metal por encima de 950 grados centígrados y se hace un enfriamiento en agua o en aceite. Y la finalidad es aumentar dureza y resistencia del acero. El revenido, ¿qué es el revenido? El revenido es un tratamiento térmico que se hace posterior al temple. ¿Para qué nos sirve el revenido? Para disminuir los efectos negativos del temple. ¿Cuáles son los efectos negativos del temple? Una alta fragilidad y tensiones internas del metal. En alguna bibliografía esas tensiones nos hablan como estrés térmico. El estrés térmico es más tensiones internas que tiene el metal. Entonces, cuando templamos el metal y nos gana dureza y resistencia, nos gana propiedades indeseadas de fragilidad y de tensiones internas. Entonces, con el revenido lo que tratamos es de aliviar esas tensiones internas, que el material se relaje y disminuyamos al máximo esas tensiones internas, porque esas tensiones internas nos pueden producir más adelante fisuras, y si el material nos va a trabajar bajo efecto de cargas cíclicas, nos va a producir una fractura por fatiga, y esa fractura se va a iniciar gracias a ese estrés térmico, a esas tensiones térmicas. Entonces, con el revenido tratamos de evitar que nos vaya a pasar esto, de disminuir. También con el revenido pues disminuimos algo de dureza y algo de resistencia, pero digamos que es más
más lo que disminuimos de fragilidad y de tensiones internas que la disminución de dureza y de resistencia. Es más la ganancia que las pérdidas que tenemos de las propiedades deseadas. ¿En qué consiste? Se calienta el metal nuevamente hasta una temperatura determinada. Normalmente las temperaturas son alrededor de 450 grados, entre 100 grados y 450 grados. Se hace un proceso isotérmico, normalmente de 2 horas, 4 horas, dependiendo los espesores de los materiales, pero se deja esa temperatura en el horno cierto tiempo y después del enfriamiento se hace al aire libre. ¿Sí? Ya no tenemos enfriamiento en agua o aceite, ya simplemente se saca del horno y se deja enfriar al aire libre. Hay procesos en los cuales no se hace en el aire libre, se hace en el mismo horno, se apaga el horno y se deja que el horno enfríe con el material adentro. Si al aire libre un metal enfría en 2-3 horas, en el horno puede enfriar en 8 horas. Entonces es un proceso de enfriamiento todavía más lento para aliviar todas esas tensiones internas y parte de esa fragilidad que nos quedó en el temple. Entonces, revenido un proceso que se hace después del temple para disminuir o minimizar las propiedades no deseadas de fragilidad y tensiones internas. ¿Qué es el recocido? El recocido es un calentamiento que se hace hasta la temperatura de austerización, normalmente entre 800 y 925 grados centígrados. Vimos que el temple está entre 900 y 950 grados centígrados. El recocido es por debajo de esa temperatura, levemente por debajo, entre 800 y 925 grados centígrados. Y después se hace un enfriamiento lento. ¿Sí? No hacemos el enfriamiento rápido como el temple, sino un enfriamiento lento. ¿Para qué se hace el recocido? Para aumentar la elasticidad, y disminuir dureza. Si digamos en nuestra aplicación ya no necesitamos que la dureza sea tan importante de ese material, sino que tenga una gran elasticidad, de pronto va a estar una pieza sometida a fatiga, no va a estar en abrasión, no hay abrasión, no está en contacto con otro metal, pero sí está en fatiga. Cuenta la chapa de una puerta abriendo y cerrando, esfuerzos cíclicos. Entonces vamos a necesitar esa elasticidad, ya la dureza no es tan importante. Entonces le aplicamos un proceso de recocido para tener más elasticidad y vamos a sacrificar dureza. Este recocido también se utiliza mucho como un tratamiento térmico después de piezas que han sido sometidas a forja o laminado. Cuando las piezas se someten a deformación en frío, las tensiones internas son altísimas. En laminado, cuando sometemos un material a pasar por 2 rodillos, nos crea unas tensiones internas muy altas. Así no sea temperatura ambiente, normalmente el laminado es calentando el material, ¿sí? Nos van a seguir quedando tensiones. Entre más calentemos el material para deformarlo, pues las tensiones internas van a ser más pequeñas. Pero todos los trabajos en frío, las tensiones internas son muy altas. Entonces se le aplica un tratamiento térmico de recocido para disminuir estas tensiones internas y aumentar elasticidad. Normalizado. ¿Qué es el normalizado? Cuando tenemos piezas que no sabemos qué tratamiento térmico tienen o qué trabajo mecánico han sido sometidas, o si su proceso de deformado fue en frío o en caliente, ¿sí? Si no queremos tener un material base, sin tensiones internas, sin estrés interno, se somete a un normalizado, ¿sí? Que el objetivo es dejar el material en estado normal, ¿sí? Sin ausencia de tensiones internas y con distribución uniforme del carbono.
Normalmente este proceso se hace antes del temple. Lo aplicamos para dejar el material de una forma normal y ahí sí ya le aplicamos nuestros procesos de temple que hayamos diseñado o que necesitemos para tener las propiedades deseadas. ¿En qué consiste el normalizado? El normalizado, calentamos también el material hasta una temperatura de austerización alrededor de 900 grados centígrados y después hacemos también un enfriamiento lento. Un enfriamiento lento. Acá en este gráfico aparecen los 4 tratamientos térmicos. Entonces tenemos el temple en azul, temperatura de austerización y un enfriamiento rápido. El normalizado, también temperatura de austerización y ya un enfriamiento lento, normalmente al aire libre. Recocido, también temperatura de austerización y un enfriamiento lento, normalmente al aire libre o en el mismo horno, se apaga el horno y se deja enfriar. Y el revenido ya es una temperatura más baja, alrededor de 400 grados centígrados, proceso isotérmico y un enfriamiento también lento, de aire libre, para aliviar tensiones internas. Esos son los 4 tratamientos térmicos a grandes rasgos. Importante tener claros para qué sirve cada uno. Como dijimos, el de mayor aplicación es el temple, lo que es el normalizado y el revenido son procesos térmicos que sirven como apoyo al temple. El normalizado se hace antes del temple, no en todos los casos, sino en los casos que no sepamos historial de las piezas. El revenido se hace después del temple para aliviar tensiones internas y el recocido utilizado para ganar elasticidad. Analizamos de nuevo la curva, tenerla muy presente en tema de temperaturas, en temas de velocidades de enfriamiento. Esto es muy importante al momento de nosotros estar diseñando una máquina, estar diseñando una pieza. Si manejamos muy bien este tema de tratamientos térmicos, nos da una gran ventaja para poder comprar materiales que no son tan costosos, y poder aplicarle un tratamiento térmico y que nos trabajen de una excelente manera. Hay aceros para herramientas que son muy costosos, el valor es muy costoso, comparados con materiales de estándar. Por ejemplo, podemos coger un acero 8620, aplicarle un temple y nos va a trabajar muy bien para un engranaje, para un piñón. Pero si compramos ya un acero especial o compramos ya el piñón, pues los costos van a ser mucho más altos. Entonces, con estos tratamientos térmicos podemos jugar, podemos buscar propiedades, buscar durezas para que nuestro diseño sea mucho más eficiente. Lógicamente hay materiales que nos reciben mejor los tratamientos térmicos que otros y hay materiales que no son templables. Son materiales que si ustedes los templan ya la fragilidad se nos va por las nubes y no nos va a servir para ninguna aplicación. Entonces es parte de analizar los materiales, mirar sus propiedades de templabilidad, hay tablas con respecto a eso, y diseñarle su tratamiento térmico. Más adelante vamos a ver ensayos que se hacen para determinar la templabilidad de cada material. Por el momento dejamos hasta acá, después seguimos mirando los elementos que se forman en el temple y finalmente miramos unas curvas de enfriamiento.